Este, entonces, recordando el tema de la ley natural, habíamos dicho que el tema de la ley natural tenía un antecedente ya en pensadores precristianos. Habíamos citado a Antígona, habíamos citado también el estoicismo como una base remota del tema de la ley natural, la filosofía política de Aristóteles, donde hablaba de que la justicia se divide en natural y legal, y que esa legal era sobre las cosas indiferentes, mientras que la natural era sobre las cosas que tienen que ver con el ser del hombre. ¿Esto por qué es importante? Porque nosotros derivamos, o el cristianismo históricamente ha estado vinculado a una teoría de los valores, que es el objetivismo moral. Es decir, que si hay valores que son objetivamente demostrables y que no dependen de la concepción de la mente humana. Es decir, hay verdades que existen independientemente de la concepción subjetiva, y por lo tanto eso marca un punto de dirección. Entonces, este punto es muy importante para la construcción de la ética y para el debate moral, tanto personal como para el debate moral, digamos, social, o si se quiere, jurídico y político, porque las implicaciones del reconocimiento de una ley natural son muy amplias. Tiene una valoración ética importante. Ahora, el tema es el punto que habíamos hablado, que Cicerón consideró y que es el que une el tema con el que estamos viendo, y es que una verdadera justicia tiene que tener un punto de anclaje en el hombre. Entonces, toda teoría ética, toda teoría moral, toda teoría, digamos, filosófica, tiene inevitablemente un sustrato antropológico, y va a depender del sustrato antropológico la orientación ética sobre el tema. Si yo considero que el ser humano no es más, el niño en gestación no es más que células, evidentemente que eso va a tener una consecuencia en las acciones y las concepciones de la vida, porque estaríamos hablando de que una concepción materialista o efectos éticas de carácter, digamos, consecuencialista o utilitaristas, y eso hace una fuerte impresión. Entonces, hoy vamos a hablar del aporte que hace Agustín a este tema de la ley. Agustín, en Ciudad de Dios, nos da una indicación sobre la idea del derecho, que es importante. Dice, quita el derecho y entonces, ¿qué distingue al Estado de una gran banda de bandidos? Y en su Tratado del Libre Albedrío, él cita así, dice, la ley injusta no es ley, sino violencia. Usando esa misma idea de la ley injusta no es ley, sino violencia, el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, en su nombre, digamos, de bautismo y no el del cargo, en un famoso discurso ante el Parlamento alemán, lanza esta expresión sobre la interpretación de lo que sucedió en Alemania y del peligro de una concepción del derecho únicamente en clave del positivismo. Él dice, nosotros, los alemanes, sabemos por experiencia que estas palabras no son una mera quimera. Hemos experimentado cómo el poder se separó del derecho, se enfrentó contra él, cómo se pisoteó el derecho, de manera que el Estado se convirtió en el instrumento para la destrucción del derecho. Se transformó en una cuadrilla de bandidos muy bien organizada. En el discurso es una referencia a la cita de Agustín que acabamos de expresar en Civitatis Dei, donde dice, quita el derecho y entonces, ¿qué distingue el Estado de una gran banda de bandidos?
Y Ratzinger sobre esa cita construye su discurso y dice: nosotros los alemanes somos conscientes y hemos visto cuando el derecho se separó del poder y desarrolló todo lo que desarrolló en la Alemania de Hitler. Y dice: nosotros hemos visto de manera que el Estado se convirtió en el instrumento para la destrucción del derecho, dice el discurso. Se transformó en una cuadrilla de bandidos muy bien organizada, que podía amenazar al mundo entero y llevarlo al abismo. Y combatir el dominio de la injusticia es y sigue siendo el deber fundamental del político. En un momento histórico en el cual el hombre ha adquirido un poder hasta ahora inimaginable, ese deber se convierte en algo particularmente urgente. Agustín, en el Tratado de la Trinidad, en el capítulo 14, en los pasajes 15 al 21, también habla de las leyes escritas en el corazón del hombre. Y Agustín dice lo siguiente: ¿dónde pues están inscritas estas normas, sino en el libro de esa luz que se llama la verdad? Allí está escrita toda ley justa. De allí pasa al corazón del hombre que cumple la justicia. No que ella emigre a él, sino que en él pone su impronta, a la manera de un sello que de un anillo pasa a la cera, pero sin dejar el anillo. Entonces, Agustín está hablando de esa ley eterna, pero que se refleja o que de la que participa el ser humano al ser creado a imagen y semejanza de Dios, y esa participación se traduce en que el ser humano tiene entonces una naturaleza, y esa naturaleza entonces le hace partícipe de esa ley natural. Ahora, en el texto habría muchas reflexiones de orden sociopolítico, como el tema de la ley injusta, como el tema de la conciencia, la resistencia, la resistencia a los tiranos. Y en Agustín, efectivamente, a partir de estos temas, vemos cómo se desarrolló toda una teoría de la justicia y una teoría de la guerra justa, pero no son los temas que vamos ahora a desarrollar, sino el tema propiamente del orden natural que nos serviría de referencia porque nace de precisamente de la antropología. Él nos habla de varias leyes, o Agustín plantea varias leyes, y aquí volvemos a citar a Agustín en el libro del Libre Albedrío, en el libro 1, pasaje 15, dice: a los pecadores, seres humanos, les está vedado, según las enseñanzas de Agustín, un acceso directo a la ley divina. Porque la ley divina o la ley eterna está en la mente de Dios. Pero por medio de su razón y su conciencia, sí pueden llegar a conocer la ley natural, en la cual también se refleja, aunque de forma imperfecta, la ley divina. De este orden natural de la creación se deriva, por ejemplo, la igualdad de todos los seres humanos, un derecho superior sobre los animales y las plantas, el orden natural del matrimonio, el derecho de la familia y de la propiedad. Vemos el impacto que tiene para Occidente la ley natural, porque desde la ley natural se justifica en Occidente, en esa influencia cristiana, las instituciones como la superioridad de los derechos humanos sobre los derechos de los animales, cosa que Occidente está despreciando con toda su filosofía del animalismo y todo lo demás, donde se está creando una cultura que no hace la distinción entre la superioridad del hombre y los animales. Incluso se hace una equiparación de derechos entre derechos de los animales como si fueran iguales a los de los hombres, cosa que evidentemente la Biblia en el relato originario no permite una lectura de esa naturaleza porque no le atribuye igual dignidad al animal que al hombre, sino que el hombre es el
sujetos de esa dignidad y los animales estarían sujetos precisamente al gobierno del hombre, ejercido dentro de principios de mayordomía, que es diferente. Pero no se trata de derechos propiamente de los animales, sino de límites al ejercicio del poder del hombre, porque es el hombre el que no puede actuar como animal entendido fuera del uso racional de recursos escasos. No se le reprocha al tigre que o al león que cace sus presas, que las destruya por un mero instinto de conservación y de alimentación. Pero se exige del hombre que use los recursos que están en el mundo, la conciencia de que dichos recursos son escasos y por lo tanto se le exige al hombre que haga un uso racional, ¿cierto? Eficiente de esos recursos escasos. Mientras que una exigencia de esa naturaleza, evidentemente que es un contrasentido pedírsela a los animales, porque los animales no tienen conciencia de sí mismos, mucho menos van a tener conciencia de la escasez o de todo este tipo de situaciones. Pero se predica del hombre que sí. Ahora, la ley natural daría una justificación de orden razonable o racional de instituciones que vendrían a ser morales, y así lo considera desde Agustín hasta todo el desarrollo de la doctrina cristiana, hasta la Edad Media, antes de la Ilustración. Y es que a partir de la ley natural se justifican instituciones que son centrales para el desarrollo de una sociedad, como el matrimonio, las cláusulas del derecho sobre la familia y la propiedad. El ordenamiento jurídico humano positivo, entonces, tiene por consiguiente garantizar la paz y el desarrollo de aquellas facultades que son naturales en el hombre. De ahí que se puede hablar de un derecho al pensamiento o al libre pensamiento, a la expresión de ese libre pensamiento, precisamente porque el hombre tiene la capacidad natural de pensar. No sería coherente decir que los animales tienen libertad de expresión cuando los animales ontológicamente no tienen la capacidad de razón y de lenguaje entre hombre y animal. Pero dado que el hombre tiene la capacidad de lenguaje, entonces hay un derecho que reconoce la facultad. Es decir, el origen del derecho está en la facultad. El hombre tiene capacidad de lenguaje, luego no se le debería impedir el ejercicio de ese lenguaje dentro de los límites también de la ley natural, en el sentido de que lo que dice, por ejemplo, Santiago, no puede utilizar el lenguaje para destruir la imagen de Dios en otro hombre. De ahí la calumnia, la mentira, el falso testimonio, son cosas penalizadas en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque tienen ese derecho tiene un límite y es el dañar a otro. No puedo dañar a otro. Ahora, aquí nosotros vemos que Agustín habla de una ley eterna, de una ley natural y de una ley positiva. El derecho natural, la lex natura, constituye el vínculo entre la ley eterna y la ley humana y la ley positiva. Es como si fueran círculos. La ley eterna cobija todo, ¿cierto? La ley natural cobija las cosas que son de la razón y la ley humana cobija otra parte. Todo está dentro del orden divino, sí, por el decreto de Dios. Algunas cosas están o se derivan de esa condición natural del ser humano y algunas cosas el ser humano las regula por medio de esa ley positiva. Siempre se dice que la ley positiva debe estar en un plano mínimo de coherencia con la ley natural, porque cuando se da el choque entre una ley positiva que anula derechos naturales, entonces estaríamos hablando de una ley por su naturaleza injusta. Y ahí se deriva el problema de la ley injusta. Ahora,
Aquino habla también de un orden natural que viene de la creación, que es mediado por la razón humana. Para Aquino también es importante el concepto de la participación del hombre en esa razón divina, la inteligencia, la razonabilidad. Ahora, son dones que fueron dados al hombre por creación, pero también sabemos que esos dones naturales racionales también sufrieron el efecto de la caída, de tal manera que entonces se presenta toda ese conjunto de cosas. Para finalizar esta parte, vamos a ver una cita de Aquino en la Suma de Teología 1.2, cuestión 91a2. Él dice, 2 veces define la ley natural como participación de la ley eterna en la criatura racional. Cada una de las veces, desde una óptica distinta, realmente despliega 2 aspectos o vertientes interconexas entre sí y complementarias de aquella participación. Una es la ontología y la otra es cognoscitiva, es decir, la ley natural tiene una fundamentación ontológica en el ser del hombre, pero tiene otra fundamentación en la capacidad de el hombre de razonar. Entonces, esos 2 aspectos son los que constituyen la justificación de una ley natural. Entonces, digamos que este era uno de los aspectos que nos faltaba en el libro, en el artículo. Ustedes pueden leer más sobre el tema de la ley natural y ojalá los que tengan la oportunidad pudieran desarrollar el tema de la ley natural, cómo está en el librito que les recomendé sobre ley natural, porque ya no podemos seguir extendiéndonos en el tema, pero este es el que les había recomendado. Ojalá que lo puedan conseguir. Es un resumen muy, muy bueno sobre el tema de la ley natural, una introducción y defensa bíblica. Y la conexión entre la antropología. Entonces, con relación a este tema de la ley natural y su relación con la antropología, la ética y diversas áreas del desarrollo del pensamiento cristiano, ¿tienen alguna pregunta? Sí, uno. Ajá. Diríamos entonces que facultad es diferente a mérito y derecho. Digamos que, por ejemplo, el ser humano tiene potencias. Esas potencias pueden desarrollarse y ese desarrollo no puede ser impedido. La potencia, por ejemplo, del conocimiento. Entonces, en ese sentido, yo tengo la capacidad por naturaleza de aprender, porque Dios nos creó como seres inteligentes. Entonces, no puedo ser impedido en aprender. No hay una ley moral que pueda decir, tú no puedes leer este libro, por ejemplo, como sucedió en muchas etapas de la historia. No, esta clase social no puede leer, se le impide que aprenda a leer. Es porque eso va contra ese derecho natural a saber, porque el hombre tiene la potencia del aprender. Las libertades se distinguen tradicionalmente dentro de la filosofía política se distinguen entre positivas y negativas. Las positivas son, digamos, aquellas cosas que yo puedo hacer y las negativas son aquellas cosas que no se me pueden restringir, que es la diferencia. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Gaspar. Buenas noches a todos. Pastor, tengo una inquietud. Usted hablaba ahorita de que por naturaleza nosotros, Dios nos ha creado de ciertos dones, o sea, como seres creados. Pero esos dones se perturbó también con la caída. Bueno, si bien es cierto eso, tengo una duda con respecto al concepto de la intuición, que bien lo señalaba usted, la diferencia, creo que fue un hermano que lo preguntó, entre la intuición
y el instinto en el animal. En el animal es instinto y en el hombre es intuición. Bien, ¿será que la intuición podríamos también, sería sinónimo del don que Dios le da a ciertas personas para ponerlo al servicio de los demás? Por ejemplo, cuando yo escucho una persona que digo, yo tengo una intuición que al salir de esta casa ahí va a haber un accidente y mejor no salgo más luego, por decir algo. Podría ser como un don también, pero si es un don, entonces, ¿cómo esa intuición también lo tiene la gente no regenerada? ¿Verdad? Porque yo he escuchado gente que no son creyentes decir, tengo una intuición. Me pasó esto como especie de una revelación, por decirlo así. Aunque la revelación no como lo señala ciertos pastores que dicen, no, que la nueva revelación no, como si fuera un don desarrollado del fruto del Espíritu Santo, que algunos llaman don de ciencia, don de sabiduría, bueno, los dones del Espíritu Santo. Entonces, yo he escuchado en gente no creyente, no regenerada, que puede desarrollar el concepto de la intuición, que si es sinónimo de don, entonces estaríamos hablando de que también las personas no regeneradas, pues también tienen el concepto pueden desarrollar los dones de parte de Dios. Entonces, acláreme eso, pastor, porque estoy confundido ahí. Primero, en la lista de los dones del Espíritu Santo de la Biblia no aparece ninguna intuición relacionada, por lo tanto no deberíamos clasificarlo o relacionarlo. Porque el don de ciencia es un don de conocimiento de algo, ya sea de dos fuentes. Acuérdense que el conocimiento tiene fuentes, la fuente de la revelación especial o la fuente de la revelación general. Luego, las fuentes del conocimiento están relacionadas con de dónde obtengo yo el conocimiento. En primer lugar, entonces, deviene de yo puedo inferir o llegar a deducciones en virtud de la naturaleza de la creación general o a ciertas deducciones en virtud de hechos que se van interpretando, ciertos riesgos que se van interpretando. Resulta que la mente tiene facultades que son conscientes, es decir, el análisis lógico puede ser consciente o espontáneo. ¿Consciente cuándo? Cuando yo hago las deducciones en el orden lógico, es decir, conscientemente premisa mayor, premisa menor y resultado. Pero a veces el ser humano que no tiene el entrenamiento en la lógica para la construcción de premisas, las infiere sin el procedimiento. Estaríamos hablando de algo que se da espontáneamente, como no entrenado. Pero los dones de ciencia no son esas especulaciones o intuiciones que normalmente se asocian. Cuando se habla de la intuición, la Biblia no registra esa capacidad, registra el hecho de que Dios da un conocimiento al ser humano que no es perceptible por los sentidos, es decir, no es algo a lo que yo llego por una deducción. Por ejemplo, un sueño, cuando Dios daba sueños proféticos, eso no era algo que era el resultado del análisis o valoración del profeta sobre un evento factible. Diferente es que yo haga un cierto análisis sociológico y diga, se está presentando esto, esto y esto. Anteriormente, por reglas de la experiencia, cuando esto se presentaba, pasaba tal cosa. Entonces es posible que pase tal. Eso se puede hacer conscientemente o inconscientemente. La persona puede llegar al razonamiento y llegar a esa conclusión. Pero el instinto, y por eso aclaramos, cuando Pablo usa instinto, habla de naturaleza, de physis, y ahí el fundamento es la naturaleza humana, y la naturaleza humana es un fundamento de orden racional. Ningún cristiano debería guiarse por intuiciones, eso es irracional.
a menos de que tenga la certeza de que hay una providencia de Dios ahí, y la providencia de Dios se examina siempre desde los principios de la Escritura. Entonces, nosotros no guiamos nuestra vida por ninguna intuición o impresión subjetiva. Es que yo creo que si salgo de mi casa me puede atropellar un carro. Bueno, ese riesgo siempre está, y en tu casa hasta te puede atropellar el carro igual, te puede caer el rayo igual, en fin, o sea, no, pero el creyente no guía eso, porque eso está realmente más cercano a la superstición irracional que a la razón iluminada por la fe. Entonces, normalmente nosotros no vemos como guía válida para las actuales, porque hay guías que Dios dejó para las actuaciones morales. Y por eso miren que las guías que Dios dejó para las actuaciones morales son su revelación especial, de la que se derivan principios escriturales, su revelación general, a la cual se accede por la razón, y hay fenómenos complejos en la mente porque nosotros no alcanzamos a entender todos los procedimientos de la mente. Es decir, hay deducciones que nosotros sacamos, impresiones o conocimiento que todavía no alcanzamos a entender cómo se produce. Si a ese tipo de cosas le llamamos intuiciones, a un conocimiento que todavía no alcanzamos a saber cómo se deriva, por ejemplo, el ejemplo que poníamos es cuando un científico simplemente se le prende el bombillo y comprende algo que antes no comprendía, pero que él no sabe el proceso por el cual llegó a esa conclusión. Pero una vez llegada a esa conclusión, él puede ir hacia atrás y explicar el por qué eso es cierto. Es algo diferente a lo que comúnmente se llama intuición en el argot popular. Entonces, si nosotros entendemos esa parte de intuición como esa función espontánea del cerebro, capaz de percibir conocimiento, ok, eso está bien, porque nosotros no entendemos todas las facultades del cerebro, y porque nosotros debemos recordar que todo lo que está en el cerebro, todo lo que está en la mente, nunca se olvida, simplemente a veces no tenemos el acceso a eso, pero nosotros guardamos en la memoria infinidad de información que no olvidamos, que no se borra, simplemente ya a veces no sabemos cómo acceder a ellas. Entonces, mucho de lo que se llama intuición es nada más que la asociación del cerebro sobre la información que ya tiene y que puede deducir, y que de pronto no entendemos cómo se da el proceso a nivel inconsciente. Pero la existencia de ese inconsciente no es igual a esa revelación sobrenatural, es lo que quiero que distingan. Pero son ya temas de filosofía de la mente también. Hay una obra interesante sobre el tema de filosofía de la mente que es la obra de Sanguinetti. Y hay otra teoría del conocimiento de un profesor de la Universidad de Navarra donde explica todas estas distinciones, que voy a ver si se los paso para que la puedan percibir. Pero los dones del Espíritu Santo son obra sobrenatural, es decir, no son ninguna cosa a la que el cerebro o la mente pueda llegar de forma natural. Por eso hay que distinguir esa cuestión. Hay conocimientos a los que nosotros podemos acceder vía la razón, pero cuando hablamos de revelaciones y eso, en general es un conocimiento que nuestra mente no podría llegar a producir. Entonces, haciendo esas distinciones, ya uno dice, hay dones sobrenaturales y hay dones que Dios da a las personas, pero que no son de orden, como por ejemplo las facultades que le dio a un Einstein, estas personas de esa naturaleza mental, para ir mucho más allá de lo que nosotros podemos llegar a comprender del universo. Son distintas. Pastor, disculpe, que otra inquietud. Algunos teólogos o la Biblia
en una forma asociativa, no habla de los tres estados de la mente, el consciente, el inconsciente y el subconsciente. Realmente, digamos, la forma como se presenta esa teoría podría tener algunas relaciones con lo que la Biblia dice. Por ejemplo, la idea de Freud de los actos fallidos y de los sueños como un reflejo del inconsciente, podría uno intentar relacionarlo con lo que la Biblia dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, por ejemplo. Entonces, el ser humano tiene un límite de autoconocimiento. En principio nos conocemos a nosotros mismos, pero la Biblia deja ver que hay cosas que nosotros no vemos de nosotros mismos, a menos que, y miren, ahí es donde se da la distinción de lo natural y lo sobrenatural, a menos que el Espíritu Santo nos lo muestre de nosotros mismos, ¿ah? O sea, de mira, aquí está tu pecado que yo estaba ciego y trataba de hacer mi autoexamen y no lo veía, pero el Espíritu Santo lo saca. Dice, mira, aquí te lo muestro ante ti. Por eso esta distinción es importante. Hay cosas que la mente puede llegar a comprender, pero el Espíritu Santo no. Y Freud parece ser que utiliza un concepto de corazón, o su concepto de inconsciente es muy parecido al concepto de corazón en la Biblia. Eso yo creo que es explicable y es razonable pensarlo. Ya es como una especulación, pero una especulación que tiene un fundamento en la formación tanto de Freud como de Erich Fromm cuando estudian el inconsciente, y del mismo Carl Jung, porque recuerden que todos, Erich Fromm, Freud y Jung, eran judíos y educados en el judaísmo, y el judaísmo tenía muchas obras donde desarrolla el tema del corazón. De hecho, una de las obras significativas, miren, esta obra, por ejemplo, El corazón del hombre, pero cuando usted la examina, habla sobre las acciones humanas, sobre las motivaciones de la acción destructiva del ser humano, habla sobre los sentimientos, habla sobre la envidia, habla sobre la violencia, es decir, habla sobre aquellas cosas que están en el interior del ser humano. Y es interesante que usa la misma expresión, el corazón de la Biblia. ¿Cierto? Puede ser casualidad, pero no creo. Pastor, y hay un versículo bíblico que dice que mientras el cuerpo duerme, el alma vigila. Claro, es que la mente no deja de funcionar, no deja de trabajar nunca. Y por eso usted se puede levantar con una idea. Ya ven, bueno, ya esas son cosas. Con una idea, cuando quedó funcionando toda la noche. O a veces que no estamos pensando en algo y se nos viene una idea. ¿No les ha pasado? Claro. Algo que estamos, digamos, intentando, un problema que tenemos o una duda que tenemos, y de pronto, como si el cerebro siguiera pensando eso, de pronto sale la solución a esa idea cuando ni siquiera estamos pensando en el problema. Simplemente se vino, oye, esto soluciona lo que yo estaba intentando solucionar el otro día. Si a eso llamamos intuición, uno dice, ok, ese es un fenómeno de la mente que sigue trabajando a nivel inconsciente y resuelve cosas. Y eso lo hemos visto. Entonces ahí, pero es muy interesante eso, ¿ah? Y valdría la pena investigarlo un poco más, porque de eso hay pocos trabajos en el campo, digamos, creyente, porque hay un texto interesante de un psicólogo que se llama Jonathan Haidt, que tiene una producción que se llama La mente de los justos, y él hace unos análisis de esto que estamos hablando, y habla un poco de las ideas innatas
que es ese texto, yo lo cito cuando en el tema de las ideas innatas, usted lo puede ver, y también hablo de la iluminación, de la inteligibilidad. En el texto de las ideas innatas, de pronto vamos a hablar un poquito más de esto, pero cuando lleguemos allá, de la parte de Luke, de la fundamentación metafísica de las ideas innatas y todo eso, que también es un tema súper interesante. Pero lástima que no podemos desarrollar eso, y ese tema de la psicología es cautivante. Si les interesa investigar. Aló. Aló. Ahí, Aló. alguien, sí. Alguien está como intentando preguntar, no sé. Freddy. Aló. Freddy. Aló. Sí, te escuchamos. Sí, sí. El término, sí, en estas cosas que estás examinando, el término bíblico discernimiento, ¿en qué orden, en qué categoría para estos casos que estamos estudiando lo podemos explicar? Porque se nos ordena tener espíritu de discernimiento, examinar los espíritus si son o no de Dios. Hasta se nos invita y autoriza, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Ese término discernimiento es propio del espíritu, o a nosotros esa virtud nos la suma la razón, el Espíritu Santo y la palabra para poder discernir no solo nuestro de nosotros, sino aún de los otros seres humanos hasta donde es posible, y aún más allá al diablo, los espíritus, si son o no de Dios. Es que el discernimiento es una facultad de analizar y colar ciertas ideas. La idea es como la de un colador, ¿cierto? Esto es bueno, esto no. Apartar una cosa de la otra. Lograr ver la verdad cuando viene mezclada de errores. Eso es como colar. Discernir, hacer una distinción de las cosas buenas y malas. Esa es una facultad de la razón, pero también el Espíritu Santo nos ayuda a tener ese discernimiento sobre las situaciones de tentación y maldad y todo lo demás. Entonces miren que el ser humano es un ser tan complejo, y los estudios de la mente es algo de lo que lamentablemente muchos creyentes no nos hemos ocupado. Es muy poco lo que se ha investigado en una perspectiva cristiana sobre estos campos. Es más lo que han trabajado psicólogos, digamos, seculares o filósofos de la mente no creyentes que el aporte creyente. Por lo menos en lo poco que he leído de esos temas, lastimosamente no hay mucho material de orden cristiano sobre esos temas. Son contados, la verdad. Los pocos que he leído, que veo como con un mayor acercamiento, son materiales de filósofos, en su mayoría católicos, o teólogos católicos que hacen esos acercamientos. Pero hasta ahora que yo he visto en español, porque en esa parte tengo la limitación de que no leo inglés al punto de leer esas obras de literatura científica. No sé si en inglés existan investigaciones sobre eso. Pero miren que esto sería interesante, que ustedes como estudiantes se inquietaran por estos temas y apuntaran hacia voy a trabajar la distinción de don de ciencia, discernimiento, inteligencia, sobre la iluminación del espíritu, cómo el Espíritu Santo transmite cosas, muestra cosas a la mente, de acuerdo a la escritura, obviamente. Pero de eso hay muy poco. Y lastimosamente lo que sí hay son especulaciones extrañísimas en todo ese mundo, de muchos hermanos, que es un misticismo terrible, que uno no logra comprender cómo llegan hasta unas formulaciones bastante absurdas y místicas. Entonces, eso es lastimoso. Pero en parte es
tiene su origen en el desconocimiento y en que pocos se han trabajado esas cosas. A nivel clásico, una de las mejores obras es la de Jonathan Edwards, que hace un análisis de las emociones humanas en su tratado sobre el afecto religioso y en sus sermones sobre el amor. Y hace unas reflexiones muy interesantes sobre las manifestaciones de la mente, el Espíritu Santo, los éxtasis, esas intuiciones que da el Espíritu Santo, las experiencias religiosas, las experiencias emotivas. Es de lo poco que yo he leído en ese tema, ¿saben? Clásico, o sea, de un autor cristiano conservador. Lo otro, pues, es el texto de Agustín, donde Agustín hace unas reflexiones interesantísimas sobre el conocimiento, sobre la mente, sobre la iluminación del Espíritu Santo, y hace un autoanálisis, porque Agustín en sus confesiones hace como una autobiografía que es un análisis de su alma, o sea, análisis de su vida interior, que es un tratado que les recomiendo muchísimo que lo lean, porque Pastor, ayuda mucho eso. Pastor, ¿Sí? por ejemplo, a mí me sorprende, por ejemplo, desde el punto de vista de la antropología cristiana, me sorprende el hecho de que Pablo, como si haya salido del cuerpo, como en el alma y al tercer cielo. O sea, yo creo que ningún teólogo cristiano o filósofo cristiano se ha atrevido, digamos, a dar una explicación, porque prácticamente lo que estamos haciendo en este estudio es no solamente ver el aspecto antropológico cristiano, sino también el aspecto psicológico del ser. Claro, porque Entonces, psique de alma sí, es psiquis. claro, psiqui, exacto, alma, correcto. Que eso lo estudia la psicología. Ajá. Pero por ejemplo, ¿qué explicación? Bueno, yo sé que es bastante profundo esto, de que el apóstol Pablo haya salido del cuerpo en el alma. Pareciera que, por ejemplo, ahí la ciencia gnóstica o los gnósticos dirían, no, mira, en los viajes astrales, uno puede salir del cuerpo. De hecho, hay gente que han tenido experiencia de que han salido fuera del cuerpo y han estado en una forma inconsciente, un golpe que se ha dado y ha visto que el alma se desprende y ha visto su cuerpo hacia abajo. Entonces, esas experiencias tendrían que tener una razón de ser, sobre todo lo que hizo Pablo. Que recuerden que el tema de la visión, el de las visiones, es un tema muy diferente en la concepción fuera de la Biblia a la concepción de la Biblia, porque es que en esas visiones, si usted se da cuenta, nunca se pierde la razón. Las experiencias de Juan y las experiencias de Pablo son experiencias conscientes, es decir, ven el mundo celestial, ven todo eso, pero sin desprenderse de la mente. Ahora, el tema es que para la experiencia humana, la mente en el sentido espiritual no puede desligarse del cerebro. Ahí tendríamos que meditar esa parte. Rey, Reinaldo. Exacto, en esta parte no podríamos confundir una experiencia como la de Pablo con algún tipo de, por lo menos, viaje astral, que normalmente se conoce en el misticismo y el ocultismo, que no tiene comparación. Y simplemente también, como lo dice el pastor Edward, de que la visión es diferente a por lo menos esto, la inconsciencia, porque por lo menos también podemos dar el ejemplo de Daniel, de que en algunos casos él no necesariamente estaba dormido, sino que se le mostraban estas cosas cuando estaba en pleno raciocinio de estas cosas. Sí, es Y que por lo menos, la mayoría, la experiencia del anuncio profético mediante el sueño
era una, pero también la experiencia profética en visiones era consciente. De hecho, mire, esa es una diferencia muy profunda entre el paganismo y el cristianismo, porque si ustedes ven la expresión de los oráculos de Delfos, por ejemplo, y de las profecías en el paganismo, ¿cómo se hacían? Se hacían mediante rituales extáticos que anulaban la capacidad de la comprensión humana, por lo general acompañado de la ingesta de sustancias que eran alucinógenas. Es decir, la mayoría de los cultos de misterio de los sacerdocios antiguos usaban hongos, usaban cosas alucinógenas o cualquier cosa que alterara los sentidos artificialmente, y en esos estados de conciencia alterados es que se producían esas experiencias. Pero en la Biblia no se encuentra eso, no se encuentra que el ser humano altere artificialmente su conciencia, sino que Dios es el tema del acercamiento divino, pero sin anular nunca la conciencia, de tal manera que la persona sigue conservando su razón a pesar de la experiencia, de tal manera incluso que se observa la función de la memoria, porque después de que pasa la experiencia, la conservan en la memoria y la pueden escribir, la pueden relatar, la pueden contar hasta cierto límite, hasta el límite en el que Dios les vaya a permitir la transmisión de esa verdad. Porque ahí acuérdense que una cosa es el fenómeno de la revelación y otra de la inspiración. Dios puede darle un conocimiento a esa persona, pero para que esa persona pudiera llegar a transmitirlo, necesita la inspiración divina, que sería otro tema. Entonces, miren que son temas muy interesantes y lastimosamente poco material tenemos y a veces nos toca arañar con mucho cuidado, pero aquí hay que hacerlo con mucha prudencia para no incurrir en especulaciones que se salgan dentro del orden de la revelación. Así es, así es. Pero voy a ver si les consigo el libro de filosofía de la mente. Si alguien me acuerda, yo se lo puedo enviar en PDF para que lo revisen. Y de pronto ahí pueden, y tengo otros de teoría del conocimiento, porque el tema de teoría del conocimiento es un tema que en lo particular me causa inquietud, pero no tengo la formación en esa parte de filosofía de la mente como para ahondar todavía en ese tema. El libro que les iba a recomendar es un libro que escribe un filósofo argentino que se llama Gabriel Zanotti. Zanotti intenta hacer una intersección entre la teoría de Freud y la Biblia. Si le va bien o le va mal, usted lo decidirá cuando lea el libro. Pero es un estudio interesante porque eso que preguntó Gaspar, él intenta hacerlo, ver cómo hay ciertas ideas de Freud que parecieran estar en consonancia con el concepto hebreo de corazón o interior, lo profundo de lo que el hombre a veces no logra ver, pero que a lo que Dios sí puede llegar a ver. ¿Se acuerdan? Como los profetas cuando dicen que Dios es el que ve lo profundo, pero eso no lo ve el hombre. Entonces, son investigaciones interesantes. La validez de eso, pues, bueno, son temas discutibles que habría que mirar y ver qué constatación empírica llegan a tener. Y bueno, son temas a investigar. Sería interesante de pronto Reinaldo, que es psicólogo, que de pronto tiene una formación clínica en eso, revisara y nos ayudara ahí con la comprensión de ese material. Tema de ensayo. Sí, es un tema de ensayo, la mente desde la perspectiva cristiana, el conocer las ideas, las facultades de la mente. Ahora, incluso recuerden que hay Aristóteles, por ejemplo, tiene 3 teorías del alma: el alma vegetativa, sensitiva y racional. Pero es una teoría muy difícil de, de poder ver o compatibilizar con la Biblia, aunque aquí no lo intentó. Entonces son cosas a las que uno se queda como que, bueno,
hay que evaluar, ¿no? Hay que pensar y evaluar antes de rechazar de plano. Pero el ejercicio es de discernir muy bien para no caer uno en repetir cosas que pertenecen a algo incompatible con la Biblia. Eso es delicado. Pero son cosas que hay que investigar porque son teorías que están ahí y que algún momento nos vamos a encontrar con eso y necesitamos responder y presentar una defensa diciendo, mira, la Biblia realmente plantea esto de otra manera. Entonces, bueno, vamos a pasar al otro tema que no vamos a alcanzar a desarrollar hoy completamente, pero que es importante porque es uno de los retos para la antropología cristiana y es el tema de la ideología de género. Una de las formas como se ha planteado o se ha abordado el tema de la ideología de género es como una teoría de la sexualidad. Pero miren, incluso autores que no son creyentes se han dado cuenta de algo. Déjenme un segundo y les comparto una cita de un texto. Miren algo acá, déjenme y les muestro. Miren, esta es una obra de ¿alcanzan a ver ahí? La masa enfurecida. Ajá. Este es un periodista inglés, si no estoy mal, sí, del Reino Unido. Miren lo que él plantea sobre el tema de la ideología de género, que me pareció muy interesante. Y él viene y dice, pero aquí no acaba la cosa. Y es por eso que no solo me tomo muy en serio los pilares de esta nueva metafísica, sino que los abordo uno por uno. Es interesante que este hombre que no es creyente, él dice, ojo, que lo que está pasando con la ideología de género es que es una nueva teoría metafísica. Es decir, una nueva teoría sobre la realidad, una nueva teoría sobre el ser, porque la metafísica se ocupa de lo que es. Y Aristóteles había dicho, lo que es. Y pareciera, y eso quedó establecido en Occidente, si es hombre, lo que es. Y no puede cambiar su esencia. Pero este hombre dice, hay que tener cuidado porque la ideología de género no es simplemente una teoría sobre la sexualidad, es una nueva metafísica. Y una nueva metafísica inevitablemente termina en una nueva antropología. Entonces, miren lo que sigue comentando. En relación con cada una de estas cuestiones, encontramos un número de gente cada vez mayor que cree que, por el hecho de tener la ley de su lado, da el consenso por obtenido y la cuestión por zanjada. Es por eso que los pilares de la nueva moralidad y la nueva metafísica sientan los cimientos en una locura generalizada. A decir verdad, cuesta imaginar una base más precaria para la armonía social. Entonces, él, de hecho, en varios de sus apartes, en varios de sus temas del libro, habla de cómo se está construyendo una nueva teoría de la realidad. Es una nueva, comenzando inevitablemente por una nueva antropología, por una antropología que divide la corporalidad de la sexualidad.
por decir que una cosa es el cuerpo, pero el cuerpo no tiene nada que ver con la sexualidad. Por eso tú puedes tener un cuerpo masculino, pero eso no determina que tú seas hombre o mujer, porque el ser hombre o mujer no lo determina la corporalidad o no está relacionado con la corporalidad, sino que es una construcción, algo que puede hacerse o deconstruirse, de tal manera que tú puedes variar de una cosa a otra. Un hombre puede ser una mujer y en sentido contrario. Y recuerdan que cuando una de estas jovencitas en un concurso de belleza por un laxus del nervio y todo lo demás, dijo hombre y mujer y en sentido contrario, todo el mundo se echó a reír, porque sabía que era un error y que todo eso no obedecía más que al nerviosismo y a lo demás. Pero hoy, si se dice eso, estamos en el avance cultural y somos el desarrollo y somos de mente abierta y todo lo demás. Pero Progresistas. aquí, exacto, ahí sí viene el tema del progreso del pensamiento. No, el tema sería hacer un ejercicio de evaluar cómo es que esta nueva concepción del hombre es una antropología diferente a la antropología que se construyó, sobre la que se construyó Occidente. ¿Por qué esto es importante? Porque la antropología sobre la que se construyó Occidente tiene una base filosófica como la de Platón y Aristóteles, pero además tiene mucho contenido cristiano. ¿Por qué? Porque la antropología cristiana abordó, o sea, fue desarrollada desde todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y pensadores posteriores en todo el mundo, desde la iglesia primitiva a la iglesia de la Edad Media, desarrollaron teorías antropológicas. Unas más cercanas a la Biblia, otras más alejadas de la Biblia, pero la mayoría en algo, mucho o poco, influenciadas por la Biblia. Y eso se extendió a todo. Recuerden que la Biblia influencia la literatura, las artes, todo eso, y las concepciones antropológicas que la Biblia permearon el mundo. Y ahí les recomiendo la obra de Vishal Mangalwadi, el libro que dio forma al mundo, y él tiene una segunda parte de ese libro que es El alma de Occidente. Y todo eso desde ese pensamiento cristiano. Entonces, el cristianismo parte de la existencia de una verdad, y una verdad asociada a esa correspondencia entre la palabra y la realidad. Juan 8, 31 al 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, los hará libres. Verdad. Ahora, ¿cómo entendió el cristianismo la verdad? Vamos al Génesis. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Una correspondencia entre la descripción de la palabra y la realidad. Dijo Dios, sea la luz, y no salió un perro, un gato o cualquier otra cosa, no, salió algo de una característica que puede ser descrita por la palabra. Y el conocimiento es esa precisamente percepción adecuada del sujeto, que el sujeto ve la realidad, apropia en su mente el objeto y corresponde la recreación en su mente con esa realidad objetiva. Ahora, quiero hacer una cita aquí de la famosa obra de Orwell, un pequeño spoiler
me disculparán los que no han leído la obra, pero ojalá la lean. 1984 hace una reflexión interesante sobre esto, y es cuando están interrogando o torturando a Winston, le dice así: ¿recuerdas haber escrito en tu diario: la libertad consiste en poder decir que 2 y 2 son 4? Sí, admitió Winston. O'Brien alzó la mano izquierda con el dorso hacia el pulgar oculto y los 4 dedos extendidos, así. ¿Cuántos dedos hay aquí, Winston? 4. ¿Y si el partido dijera que no son 4, sino son 5? ¿Cuántos habría? 4. ¿Cuántos dedos, Winston? 5, 5. No, Winston, así no vale. Estás mintiendo. ¿Sigues creyendo que hay 4? ¿Cuántos dedos, por favor? 4, 5, 4, los que tú quieras, pero para ya por fin este dolor. Entonces, el conjunto de ideologías pretende negar esa correspondencia de la realidad. Él dice, tus sentidos dicen que hay 4, pero ¿qué pasa si alguien, una autoridad, dice que hay 5 cuando tú estás viendo? Lo que está transmitiendo Orwell es cómo se pretende alterar la realidad con la idea de que es el sujeto o una cantidad de sujetos, en este caso un partido, en este caso, digamos, una mayoría. Si una mayoría dice que un hombre se convirtió en mujer o que ya no es hombre sino mujer, entonces eso debería ser suficiente para que esa realidad se niegue y se reconozca otra. O al extremo del subjetivismo, si yo me autopercibo Y y ya no Z, entonces mi autopercepción cambiaría de alguna manera la realidad, y esa transformación de la realidad debe ser, entre comillas, respetada por el resto. Pero el tema es que hay una visión del hombre que tiene que ver, desde la antropología se construye la cultura, y desde la cultura se dan la ética, la ciencia, el derecho. Por eso Occidente desarrolló un mundo distinto por la conjunción de todas estas cosas. Pero estas ideas están planteando el cambio de todo. Y miren que tiene una consecuencia. Se plantea una nueva hermenéutica. Una nueva hermenéutica del lenguaje, es decir, un lenguaje nuevo, pero también una nueva hermenéutica de la realidad, es decir, una nueva hermenéutica en el sentido de una nueva metafísica, una nueva interpretación de la realidad. Y esta interpretación de la realidad parte de una negación de que hay una naturaleza humana, de que hay una naturaleza en el hombre, una antropología básica. Por eso la ideología de género no es solamente una teoría de la sexualidad, es una teoría de la interpretación de toda la realidad, tal cual como Dios la ha presentado. Pretende una redefinición, claro que pretende una redefinición de la sexualidad, pero pretende una redefinición de lo que es ser hombre en su sentido amplio, una redefinición de lo que es ser mujer, una redefinición de lo que es ser una familia y ser una sociedad. Incluso de ahí la pretensión de manipulación de la realidad y del lenguaje. Todo eso es una reorientación de todo. Pero la cosmovisión cristiana está muy asociada al principio de correspondencia, es decir, de que el lenguaje realmente represente adecuadamente la realidad.
y decimos es verdad cuando el lenguaje y la concepción en la mente corresponden con lo externo. Es mentira cuando aquello que representamos en nuestra mente no corresponde con lo externo. Sea la luz y fue la luz. Hay una correspondencia entre la orden y el hecho. Todo eso nos muestra que hay una ontología y esa ontología es verdadera o es falsa en la medida que corresponda. ¿A qué llegamos aquí? A que el lenguaje tiene un límite y es el límite de la realidad, de que se nombran las cosas y los fenómenos tal cual como son los fenómenos. Aquí la doctora Marta Miranda Novoa, en un artículo que publicó en la revista de la Universidad de La Sabana, nos da un punto de referencia sobre esto y es la negación de la naturaleza en estas teorías. Y ella cita a Simone de Beauvoir y dice, Simone de Beauvoir, con su conocida frase, y escuche con atención, no se nace mujer, una hacerlo. ¿Qué está diciendo aquí? Para la antropología, ¿qué está diciendo? No hay la realidad de aquello que Dios dijo en el Génesis. Creó hombre y mujer y reproducir y multiplicarse de acuerdo a la naturaleza de hombre o mujer. Y ahí dice, no se nace, no hay un dato biológico, no hay una ontología, no hay una realidad externa inmodificable. No lo hay. Eso es una nueva metafísica porque está diciendo que no hay un ser, no hay una naturaleza. Sostuvo que la feminidad es el producto de la cultura y que no tiene una determinación biológica. A este planteamiento se unieron otras contribuciones filosóficas y sociológicas que, conectadas con el desarrollo histórico del feminismo, ahondaron en la negación de cualquier diferencia entre varón y mujer. Miren lo importante que estamos haciendo aquí. Están replanteando el diseño original de Dios en el Génesis, hombre y mujer. Dios los creó con la misma dignidad porque son portadores de la imagen, pero con evidentes diferencias, y esas diferencias es lo que hace posible la complementariedad. Pero si se niega la diferencia, que es la tesis que ellos están haciendo, dicen la negación de cualquier diferencia entre varón y mujer, incluso la dualidad de la sexualidad, y en definitiva rechazaron cualquier referencia a un orden natural creacional y a un orden natural racional, a una ley natural que justificaría instituciones sociales e incluso religiosas como el matrimonio, la paternidad, la maternidad. Dice, entendían por tal el resultado de las leyes biológicas, por lo que lo sustituyeron por una concepción de la autodeterminación humana que incluyera también la identidad sexual. Esto es un resurgir más o menos de la tesis de Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas y yo me puedo definir a mí mismo y yo me puedo moldear a mí mismo. Yo puedo transformar la realidad y puedo transformarme yo mismo porque no hay un ser que sea realmente. Lo que es. Eso no. Eso lo niegan ellos. Y lo que dice Douglas Murray, lo que estamos asistiendo es a una nueva metafísica que en gran parte fue construida sobre la idea de Aristóteles, pero también sobre la idea de la Biblia. Y de la idea de Aristóteles porque los pensadores cristianos llegaron a la conclusión de que en esas formulaciones del ser, Aristóteles tenía razón porque coincidía, estaba en coherencia con la Biblia. Dice, de manera que se produce una ruptura en la relación sexo-género
entre lo natural y lo cultural, entre lo dado y lo adquirido, en uno como algo distinto y separado, como si lo natural no desarrollara la cultura. Y mientras que la Biblia, precisamente en virtud de lo natural, es que se desarrollan las facultades del ser humano en el mundo. La profesora Marta Miranda, en otra parte de su artículo, dice lo siguiente: de acuerdo con lo anterior, la separación entre sexo y género constituye una de las principales características de la denominada ideología de género, para lo cual el ser humano nace sexualmente neutro. Miren esto, nace neutro. O sea, el ser humano nace sin una naturaleza, nace como un papel en blanco. Y son las experiencias las únicas las que le dan forma. Es decir, ella niega aquella creación inicial como algo que Dios orientó desde su nacimiento hacia una proyección. Niegan esa naturaleza humana. Y dice, por ello, se proponen diversas formas de género que dependen de la orientación sexual con el ser, como el ser homosexual, lesbiana, bisexual, transexual, equiparándolas al ser heterosexual. Por consiguiente, según las preferencias personales, cada persona se construye a sí misma su biografía con independencia del sexo biológico y del contexto en el que se desarrolla la vida. Ahora, miren las personas. Judith Butler, que es una de las representantes de esta idea, nos ilustra en su forma anticientífica de definir la naturaleza humana. Abro comillas y cito a Butler. El género es una construcción cultural. Miren lo que ellos dicen. No es que el hombre y mujer hayan construido cultura, sino que la cultura lo construyó a ellos. El género es una construcción cultural. Por consiguiente, no es ni resultado causal del sexo, ni tan aparentemente fijo como el sexo. Al teorizar que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, el género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras. En consecuencia, hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino, mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino. ¿A qué estamos llegando? Ahora, es interesante que un psicólogo evolucionista como Steven Pinker, que no se le puede acusar de estar ideologizado por el cristianismo, hace análisis de esto y miren el comentario de Pinker en su libro La tabla rasa, la negación de la naturaleza humana, de Editorial Paidós, y estoy citando la página 14 y la 15. Steven Pinker dice textualmente lo siguiente: el dogma de la inexistencia de la naturaleza humana, vistas las pruebas científicas y del sentido común que avalan su existencia, no es más que una de esas influencias perniciosas. Muchos autores sienten tantos deseos de desacreditar toda insinuación al respecto de una constitución humana innata que arrojan por la borda la lógica y el respeto. El análisis de las ideas se suele sustituir por la difamación política y el ataque personal. Esta mentalidad del culto, en la que las creencias fantásticas se exhiben como prueba de la propia devoción, esta mentalidad no puede coexistir con una estima de la verdad, y creo que es la responsable de algunas de las más lamentables tendencias de la vida intelectual de hoy. Una de estas tendencias es un
manifiesto desprecio entre muchos estudiosos por los conceptos de verdad, lógica y evidencia. ¿Qué está diciendo Pinker? Hay una naturaleza humana y la ciencia lo dice, y la verdad lo dice, la lógica lo dice, el sentido común lo dice. Y nadie puede decir que Pinker defiende una naturaleza humana en una clave de estas porque es creyente, porque él mismo se define, obviamente como que no lo es. Pero Pinker habla de una verdad por correspondencia y una verdad científica, un pensamiento que debería corresponder con la realidad, y es interesante cómo él muestra todo eso. Así vemos cómo hay definitivamente un problema en todo lo que nosotros vemos de la ideología de género, y Pinker también lo dice. Lo que tú creas del ser humano, de lo que es el ser humano, tiene influencias en la forma como educas, en la forma como te comportas en sociedad, en la forma como se producen las leyes, en todo eso. De hecho, viene a la mente la frase esa de Cicerón: la caída de una república se ve en la locura de sus leyes. Y nosotros estamos asistiendo a la locura de las leyes. Pero ¿dónde está el error de base? En lo mismo que decía Cicerón, las leyes deberían reflejar esa naturaleza humana y no lo están haciendo porque no se está respetando ese mínimo principio del orden natural, racional, que es la ley natural. Y de ahí se está desarrollando todo eso. Entonces, por eso, para el creyente, esta reflexión antropológica es esencial, es importante. Volver al estudio de la antropología, porque eso nos va a dar el marco de referencia para examinar lo que está pasando en nuestra sociedad. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, comentarios para dejar aquí, y continuamos en la otra clase con este mismo tema. Y después vamos a hablar algo de teoría del conocimiento y con eso vamos a terminar. Pastor, sí, buenas noches nuevamente. No es para agregar algo, que es que muchas veces se piensa que la ideología de género tiene una base política. Y ya lo hemos dicho, que la ideología de género tiene una base filosófica, que la hayan adaptado a la política ya es otro cuento, porque es que a veces el cristianismo tiene esa mala concepción, de que que siempre fue, que tiene un origen, una base política, pero si nosotros nos remontamos a la historia, ya sabemos que su base fue más filosófica que política, que la adaptaron digamos, a la política, hacia al socialismo, a la izquierda, es otro cuento, pero su base fue filosófica. No sé si usted está de acuerdo con eso, Pastor. Es que lo que ellos hacen es una antropología nueva. La base es esa, o sea, una nueva antropología y una nueva metafísica. Y obviamente, lo que hemos venido diciendo es, toda concepción del ser humano se va a reflejar en todas las áreas. O sea, si yo soy un médico que creo que el ser humano es una máquina, un materialismo, la forma como yo voy a ejercer mi profesión es, yo tengo que arreglar la máquina descompuesta. Así es. ¿Cierto? Pero como en esa máquina no hay una naturaleza espiritual, yo no tengo que ocuparme de las emociones humanas, yo no tengo que ocuparme de la espiritualidad de esa persona, sino le arreglo el equilibrio químico que tenga dañado y le pongo un medicamento y listo. Igual pasa en la esfera social. Si yo creo que el ser humano no tiene una naturaleza, entonces las leyes tienen ese efecto. Miren, uno de los puntos es el aborto, ¿cierto? Parte de una base antropológica. En el vientre no se es ser humano. Y si no se es ser humano y las leyes deben proteger a los seres humanos, ¿cuál es la conclusión?
las leyes no deben prohibir el aborto porque no está matando a un ser humano. Claro. Entonces, miren, ahora, miren lo absurdo, y pasó en Colombia. Tenemos Ujú. una sentencia del aborto a las 24 semanas. Mi hijo nació a las 29, que es prematuro de 6 meses, y está vivo y se desarrolló completamente normal. Entonces, miren el tema. Pero la Corte dice, por una idea cientificista, que un ser humano en esa etapa del desarrollo no siente. Y uno Sí. dice, bueno, no siente. Pero un pez es un animal sintiente. Entonces, podemos matar al niño porque el niño no siente a los 6 meses, a los 5 meses y piquito, pero no puede darse la pesca deportiva porque estamos haciendo sufrir a un ser sintiente. Y uno dice, realmente uno no se explica cómo se llegan a esas conclusiones. O mejor dicho, sí nos explicamos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una antropología terriblemente inhumana. Y lo que han hecho es denigrar al ser humano de tal manera y subir al animal de tal manera que en Colombia hoy se protege literalmente más la vida de un pescado que la de un niño. Y eso es un problema. Así es. En una idea de la ciencia, en una idea de la antropología, que se reflejó en qué? En cómo protegemos al ser humano. En Colombia, un pez tiene más protección jurídica que un niño en el vientre de su madre. A eso hemos llegado. A ese nivel hemos llegado. Y ese es el costo social de las filosofías, de las ideas. Porque las ideas, Sproul siempre repetía, las ideas tienen consecuencias. Y a veces nosotros como creyentes no les prestamos atención. Lo que como sociedad estamos pensando algún día va a tener efectos. Y miren los efectos tan desastrosos que se están dando. Que da hasta risa, pero realmente da dolor. Decir que yo no puedo ir a hacer la pesca deportiva porque estoy sometiendo a tortura a un pez, pero despedazar a un niño en el vientre de su madre, no, eso no es tortura, eso es una cosa ahí, porque eso es un montón de células que no sirven para nada. Esas cosas son el resultado de las ideas y una mala antropología, evidentemente. Porque un segundo antes de nacer no se es persona y un segundo después de nacer se es persona. ¿Y qué cambió en la naturaleza? Eso hay que reflexionarlo mucho. Y eso valdría la pena para trabajos. Vayan pensando, ¿cierto? La antropología que está detrás de esas ideas. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a orar y continuamos ahí con la próxima clase.